Bueno, vamos a empezar con el foro del día de hoy. Bueno, antes de empezar el foro, pues vamos a indicar cómo se va a trabajar en la temática del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ya sabemos, la idea de participar o de realizar un foro es que básicamente todos vayamos aportando ideas sobre diferentes temáticas, ¿no? En este caso, la temática principal en la cual vamos a trabajar es sobre el diseño experimental aplicado en la optimización de procesos. Entonces, básicamente vamos a ir tratando subtemas que los revisamos en las clases a lo largo de este curso. Entonces, como son los principios básicos del diseño, las etapas previas del diseño experimental y, bueno, los diferentes tipos de diseños que analizamos durante este curso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a proceder? En este caso, bueno, yo voy a figurar como panelista, perdón, como moderador o coordinador y bueno, ustedes van a ser los panelistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, yo voy a proponer un tema sobre el cual vamos a ir trabajando y cada uno de los panelistas tiene que dar una opinión, cuál es su punto de vista, una participación o una intervención. Y vamos a tener un máximo de 5 minutos para cada una de las participaciones y luego de que se haya realizado la participación de todos los panelistas, pues vamos a dar paso a réplicas o preguntas que tengan respecto a la participación del resto de panelistas, ¿de acuerdo? Cada una de las réplicas de igual forma vamos a tener un espacio de aproximadamente 5 minutos como máximo para realizar la réplica sobre algún comentario que realizó el compañero, ¿sí? Entonces esa va a ser la temática y bueno, al final de cada una de las subtemáticas que vamos a abordar, pues yo iré realizando una síntesis de las ideas principales y sí, básicamente realizando una síntesis de las ideas principales, ¿no? Y en el caso de que haya que realizarse alguna aclaración o algo por el estilo, pues lo voy a realizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este foro. Y vamos a empezar con temas básicos, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, hemos hablado de ciertas, bueno, a lo largo del curso hemos hablado de las etapas previas de la experimentación, ¿no? Entonces ya vimos que en las etapas previas de la experimentación, una de las etapas muy importantes es la elección de los factores de trabajo, al igual que la elección, la identificación de los factores que nosotros vamos a utilizar en el diseño, ¿no? Como podrían ser los factores de bloque, las covariables, los factores de ruido, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cuáles serían los criterios que ustedes seleccionarían o tendrían en consideración previo a la selección de los factores de estudio, los factores de tratamiento? O en palabras más simples, ¿cómo seleccionarían ustedes los factores de tratamiento? Y si pueden proponerlo a través de un ejemplo, pues muchísimo mejor. Como este es un foro, los micrófonos están abiertos, ¿no? Entonces, pueden participar. Marlene, ¿tú en qué área te encuentras trabajando actualmente? Buenas noches, profesor. Disculpe, no vi que estaba activado el micro. Actualmente yo enseño en la Universidad Nacional del Altiplano
cursos básicos. Me interesa bastante la temática de diseño experimental, por eso estoy siguiendo también. Ah, chévere. Y no sé si tú has estado trabajando en una línea de investigación en específico o algo así. Sí, por ahora estamos trabajando con un colega en la parte de electrocoagulación y electroflotación para tratamiento de aguas residuales. Ah, chévere, 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 interesante el tema. Ya, entonces, no sé si es que de pronto tú, respecto a esta línea de investigación, pues puedas ir realizando o contarnos cómo identificaron los factores para alguna experimentación que hayan realizado, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo puedo pensar en el diseño de un electrofloculador para tratamiento de aguas provenientes de la industria minera. Entonces, en ese caso, ¿cuáles fueron los factores que yo seleccioné y por qué seleccioné esos factores? ¿Cuáles fueron los pasos que utilicé para llegar a seleccionar esos factores? O que podrías utilizar ahora que ya hemos visto en esto en el curso, ¿no? Mm, ya. En el caso del estudio que estamos realizando, por ejemplo, para seleccionar los factores, básicamente lo que nosotros hicimos con el colega que estamos trabajando esto es ver la concentración por ejemplo, de las sustancias nocivas, de los agentes contaminantes. Eh, para esa concentración también se ha visto la cantidad de energía eléctrica que vamos a suministrar al módulo de experimentación. También estamos observando lo que es el tiempo probable, en este caso hay un intervalo de tiempo que hemos considerado. Ese intervalo lo hemos extraído de artículos, ¿no? Porque obviamente hay bastantes trabajos de investigación que han realizado sobre esta temática, pero en el caso de las aguas residuales que nosotros queremos utilizar, no hemos evidenciado así con exactitud, pero sí algunos parecidos. Entonces, los rangos que pensamos que puede ser el tiempo, lo estamos considerando en base a esa referencia. Y lo otro que también estamos viendo es el volumen. El volumen que se va a tratar, porque si bien es cierto, hay unas plaquitas que van a ir dentro del diseño. Ujú. Estas plaquitas son las que van a suministrar de una carga eléctrica a todo el medio, en este caso al agua residual. Entonces, hay una cantidad de volumen que debe ir en este caso en forma continua, porque en el caso de nosotros estamos haciendo en flujo continuo. Hay muchos trabajos de investigación, pero en estado discontinuo, ¿no? Solamente en una etapa y en un tiempo determinado y termina, ¿no? En el caso de nosotros hay una cantidad de tiempo que debe transcurrir en contacto y va a estar permanentemente en movimiento. Eso es básicamente, profesor. No Ya, sé si chévere. tal vez respondo. Sí, verás, en este caso, pues, tú me estás hablando de 4 factores, creo, ¿no es cierto? Generalmente, como habíamos conversado en las clases, ¿no? Los factores, nosotros los vamos a identificar con el conocimiento previo que tenemos de la temática, ¿no? En este caso, del proceso de electrocoagulación. Entonces, un factor que me indicaste fue la concentración de los contaminantes, ¿no es cierto? Entonces sería el primer factor. El segundo factor tenemos el suministro de energía. El tercer factor sería el tiempo y el cuarto factor el flujo que vas a utilizar, ¿no? Porque dijiste que vas a trabajar con diferentes regímenes de flujo. Entonces, sí hemos identificado 4 factores, ¿no? Obviamente, estos los pudiste identificar a través de tu experiencia y a través de la revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esos son los factores con los cuales tú vas a trabajar y son los factores de diseño. Ahora, ¿qué tal si nos encontramos, no sé si es que ustedes van a trabajar con un agua simulada o con un agua real? Real. Ya, muy bien. Entonces, que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una muestra de agua real, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que la composición del agua que nosotros vamos a tener va a variar y nosotros
no la vamos a poder controlar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el factor que tú estás utilizando de concentración, bien es cierto que para el experimento yo podría hacer, por ejemplo, diluciones y con eso voy a modificar la concentración del agua, ¿no es cierto? Y tendría Claro. una muestra más real. Entonces, allí sí la podría considerar como un factor. Pero si es que yo voy a tomar, por ejemplo, la concentración de una muestra real, obviamente yo no voy a poder controlar la concentración de contaminantes que tenga esta agua, ¿no? Porque un día de pronto se produce más en la industria, otro día menos, o se trabaja con un tipo diferente de producto, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos es muy difícil que nosotros lleguemos a poder controlar la concentración. Entonces, que queremos trabajar con una muestra real, mi recomendación en ese caso es que no necesariamente lo vamos a utilizar como un factor de tratamiento, ¿no es cierto? Porque no lo puedo controlar. Entonces, tenemos otras alternativas. Por ejemplo, podríamos utilizar como un factor de bloqueo. Entonces, si yo tomo una muestra de agua el día 1 y hago una prueba con esta agua, luego tomo una muestra de agua el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la concentración en cada uno de los días va a ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en el que yo bloqueo este factor de la concentración, obviamente ya voy a poder identificar los efectos de los otros factores y estoy aislando el efecto que está teniendo la concentración que no la puedo controlar, ¿no es cierto? Y de alguna forma le estoy minimizando la variabilidad que me va a otorgar esta concentración a través del efecto del bloque. Pero esa no es la idea, ¿no es cierto? Porque de pronto mi idea es que yo conozca qué rango de concentración por lo menos podría tratar, ¿no es cierto? Si es que considero que es importante conocer el efecto que va a tener la concentración. Entonces quiero saber la planta que voy a diseñar, qué capacidad tendría de tratamiento, ¿no es cierto? Hasta qué carga de contaminantes yo podría utilizarla. Entonces, en ese caso, pues podemos mirar otra alternativa. Entonces, ¿cuál sería la siguiente alternativa que nosotros tenemos? Pues trabajar con una muestra simulada en la cual yo sí puedo controlar las concentraciones, ¿no es cierto? Pero esto no me va a dar una respuesta tan real como yo la desearía. Entonces, mi siguiente alternativa sería utilizar un diseño robusto. ¿Cuáles eran las características del diseño robusto? Que el diseño robusto nos va a permitir identificar cuáles son los niveles de los factores sin que se vea muy afectado por un factor de ruido, ¿no es cierto? En este caso, la concentración de los contaminantes, de pronto yo podría considerarla como un factor de ruido porque no lo puedo controlar, ¿no es cierto? La operación, pero de pronto, o no de pronto, obviamente, en las pruebas sí la voy a poder controlar, porque como te digo, puedo utilizar diluciones, ¿no? Entonces puedo utilizar la muestra inicial y puedo utilizar una dilución de 1 a 10, 1 a 100, 1 a lo que sea, ¿no es cierto? Dependiendo de la concentración que tenga. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este diseño robusto? Voy a tratar de identificar cuáles son las variables que están afectando sobre mi proceso, pero que me van a poder permitir tener un buen desempeño de la planta en un amplio rango de concentraciones, ¿no es cierto? Entonces yo podría, por ejemplo, trabajar con una concentración alta, una concentración media y una concentración baja del factor de ruido, que en este caso sería la concentración del contaminante, ¿no es cierto? Y ver cuál de los diseños, cuál de los tratamientos se ve menos afectado por estas condiciones de concentración. Entonces, allí ya estamos obteniendo un dato de pronto más útil, ¿no? Entonces, eso ya depende más o menos del objetivo que tú le quieras dar a la experimentación. Y profesor, una consulta. En este caso, en cuanto al diseño robusto, ¿cuál de ellos usted me sugeriría para ese trabajo? Porque Ya. me está interesando. Yo no lo había visto desde esa perspectiva. Ya, en ese caso, pues, estábamos con tres
bueno, con 4 variables, ¿no es cierto? Y con 4 factores, perdón. Y los disminuimos hasta 3 factores porque sacamos la concentración. Entonces nos quedaría el suministro de energía, el tiempo y el flujo continuo. Entonces, ahora lo que tú tienes que decidir es de estos factores con cuántos niveles yo quiero trabajar. O sea, eso ya en función de la bibliografía o de la experiencia que tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir para el suministro de energía voy a trabajar con 2 factores, con 2 niveles, perdón. Para el tiempo también con 2 niveles y para el flujo continuo con 2 niveles. Esto se transformaría en un diseño de 2 a la 3, ¿no es cierto? Que en realidad me van a dar 8 corridas experimentales. Si es que tengo 8 corridas experimentales, pues no es una gran cantidad de unidades experimentales, entonces podría correr un diseño factorial completo, ¿no es cierto? Y este diseño factorial completo le cruzamos con el diseño, con los niveles de la concentración y ya tienes el diseño robusto, ¿no es cierto? Y obviamente vas a poder identificar cuáles son los niveles, cuáles son las mejores condiciones de tus 3 factores, sin importar la concentración con la cual vayas a trabajar. Ya. Y otra consultita, voy a aprovechar todo este tema. Para cruzarlo esto del factorial completo con la concentración, ¿cómo lo realizo? Porque ahí ya, mi cerebro ahorita ya está como que con un conflicto. ¿Cómo lo puedo realizar ese cruce de estos dos? Ya, verás, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estoy copiando los factores que habíamos hablado. Entonces, aquí vamos a tener los factores de tratamiento, ¿no es cierto? Factores de tratamiento. Voy a poner solo como FT. Ya, entonces, el primer factor que vamos a tener es el suministro de energía, luego vamos a tener el tiempo y luego el flujo, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar con diferentes regímenes de flujo. Entonces, aquí voy a desarrollar la mezcla, perdón, las combinaciones de los tratamientos de los 3 factores, ¿no? Entonces vamos a poner un nivel bajo y un nivel alto. Como tenemos un diseño de 2 a la 3, vamos a tener 8 corridas experimentales, ¿no es cierto? Entonces vamos a generar de una vez las 8 corridas experimentales. Y para el primero, bueno, vamos a tener nivel alto, bajo, nivel alto, bajo, nivel alto, bajo. El segundo, bajo, bajo, alto, alto. Y le copiamos. Y el tercero, pues tendríamos esta combinación, ¿no? Entonces tendríamos 1 acá y luego todos 2. Ya, entonces este va a ser el arreglo interior, el diseño de los factores de tratamiento que yo voy a tener, ¿no es cierto? Y eso, como te dije, no tenemos muchas unidades experimentales, ¿no es cierto? Únicamente tenemos 8, entonces podemos trabajar con el diseño factorial completo. ¿Sí? Ahora, cuando estamos trabajando con los diseños robustos, tenemos que tener un cruce. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como te dije, ¿no? Si queremos trabajar con 3 niveles de concentración, pues tendríamos que... si es que no identificamos ninguna otra variable de ruido, pues trabajamos únicamente con la concentración. Entonces yo voy a tener una concentración baja, una concentración media y una concentración alta. ¿Sí? Entonces fíjate que en estas condiciones, pues como tengo un solo factor con 3 niveles, este va a ser mi otro diseño experimental, ¿no? Entonces aquí tenemos el arreglo interno, aquí tenemos el arreglo externo y dentro de estas celdas pues se van a generar los datos de cada una de las corridas experimentales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el agua en la concentración baja, voy a correr todos estos 8 tratamientos y voy a generar los datos correspondientes. Con el agua en las condiciones de concentración media, nuevamente corro los 8 tratamientos y genero los datos correspondientes. Y con el agua en las condiciones de concentración alta, lo mismo, corremos estos 8 tratamientos y generamos los datos correspondientes, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un total de 8 por 3, 24 corridas experimentales. ¿Sí?
de 24 corridas experimentales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de tener este arreglo? Que con estas 24 corridas experimentales, pues tú vas a tener la información de cuál va a ser el mejor nivel para cada uno de estos factores. Si trabajo mejor con el nivel alto, con el nivel bajo, pero sin que esta combinación llegue a afectarse por los niveles de concentración del contaminante. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que vamos a llegar a trabajar con el tratamiento 5 y en este caso el objetivo sería que el funcionamiento, por decir, el porcentaje de remoción del contaminante sea máximo sin importar la concentración, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi función, mi objetivo en este caso? Maximizar el ruido, ¿para qué? Para que la variable de respuesta se mantenga mucho más estable dentro de todo el rango de concentraciones con las cuales yo podría trabajar. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, eso. Profesor, ¿lo van a subir el video? Que estoy notando todo y hay algunos puntos que ya no alcancé a tocarlos. Sí, los videos todos los suben, entonces este video también los van a Ah, subir. ya. Excelente, entonces. Ya, Y este dime. diseño cruzado, profesor, ¿es el diseño Taguchi que nos estaba explicando en la sesión anterior o Sí, es muy diferente? no, es el diseño Ah, robusto de Taguchi. excelente. En este caso, entonces, si lo hago de esta manera, procedo de la manera similar como usted nos ha explicado en la sesión anterior, ¿verdad? Así Para es, el lo que es análisis sería aplicándolo al parecido. Minitab y todo. Exacto. Ok, excelente. Ya me gustó, ya me encanta. Cada vez más este curso me ha gustado. Hay cosas que no lo tenía claro y ahora ya están más claras. Qué chévere, Marlene, me Gracias, alegra profesor. escuchar eso. De nada. Hola, Percy, ¿cómo estás? Bueno, en esta, bueno, no es una clase, es un foro, entonces el objetivo es que tengamos una mayor participación de ustedes, ¿no? Entonces te comento un poquito cómo estamos procediendo con el foro. Entonces, en el foro estamos proponiendo una temática y luego ustedes tienen un tiempo, hasta 5 minutos, para que participen, dependiendo de la pregunta, ¿no? Una vez que ustedes hayan dado su punto de vista sobre la temática planteada, pues pueden hacer una réplica sobre lo que... sobre el punto de vista de su compañero, sobre la intervención del compañero, ¿no? Entonces, de igual van a tener como 5 minutos para realizar la réplica y al final de las participaciones, pues vamos a hacer esto que estamos haciendo con Marlene y pues básicamente yo voy a hacer un resumen de los puntos principales y si tenemos que hacer alguna aclaración o acotación, pues la vamos haciendo, ¿no? Entonces, para esta primera... para esta primera temática que nos planteamos es cómo identificarías tú los factores de diseño para cualquier proceso que tengas, ¿no? Si quieres hacer una optimización, si quieres hacer una investigación o lo que sea, ¿no? ¿Cómo tú identificarías los factores de diseño para un estudio? Entonces, los micrófonos los pueden habilitar en cualquier momento. Entonces, puedes participar, Percy, chéverísimo. Ya, profesor, buenas tardes. Disculpe, se me vino, está fallando un poquito la línea. ¿Me escucha, profesor? Sí. Ya, a su pregunta, profesor, normalmente nos vamos a ver el problema, ¿no? Y según el problema, pues tenemos que conocer primeramente el tema, porque dependiendo a ello, podemos quizás tener un error al seleccionar qué variables vamos a estudiar. Ya, y sus niveles, porque va a depender de eso los resultados que yo genere. Bueno, a ello también podemos consultar a bibliografía, a estudios, investigaciones que se han hecho sobre el tema, ¿no? No sé si habría que hablar de algún tema en particular o así en forma general, profesor. No sé si es que podrías proponer algún ejemplo de alguna investigación que tú hayas desarrollado. Tú eres profesor también, ¿no es cierto?
Sí, profesor, pero ahí me dedico a consultorías también. Ah, chévere, chévere. Entonces, no sé si es que podrías proponer, por ejemplo, algún ejemplo de alguna consultoría que hayas trabajado o de algún proyecto de investigación en el que estés trabajando, o algo así, y ahí nos indicas cuáles son los actores que seleccionaste y por qué los seleccionaste, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilizaste? Ah, ya, profesor. Mire, por ejemplo, en el caso en el sector curtiembre, los esfuerzos están concentrados actualmente teniendo en cuenta la contaminación que básicamente produce el cromo, ¿no? El cromo no metálico. Ujú. Entonces, los procesos están orientados al máximo agotamiento del cromo en la curtición de la piel. Entonces, por ejemplo, se estudia en esta parte y se pone como factor de estudio el cromo, ¿ya? La concentración del cromo. Y se parte de niveles que actualmente la industria logra utilizar. Por ejemplo, la industria utiliza hasta 15% de cromo, ¿no? 15, 10% de cromo. Pero a lo que usted, por ejemplo, indicaba los diseños de optimización, entonces yo podría tomar este 10% como punto central, ¿no? En un diseño, por decir, de superficie de respuesta, y a partir de esto tendría que generar más niveles, ¿no? Porque yo necesitaría tener el óptimo. Entonces, podría irme tanto hacia abajo y hacia arriba en el sentido de, podría irme a lo máximo y a lo mínimo, ¿no? Entonces, Ujú. justo eso yo le quería preguntar, le había escrito y no me había entendido, profesor. Por ejemplo, si yo tengo un punto central, yo sé que en la industria utilizan 10% de cromo y en verdad el 10% de cromo es alto porque no se logra agotar todo el cromo, es decir, técnicamente el agotamiento no todo el cromo logra penetrar a la piel. Entonces el agua, el baño sobrante de este proceso y sigue teniendo el color del cromo, entonces eso quiere decir que no se ha agotado. Ujú. Pero por una cuestión de asegurarse, ¿no? Ya incluso las industrias, como usted nos contaba su experiencia, llegan a tener un parámetro y difícilmente ellos cambian, ¿no? A menos que se convenzan totalmente. Así es. Entonces yo preguntaba, profesor, si yo tengo este punto central, ¿cómo podría hallar el punto alto, que sería el más, que usted decía, el punto bajo, el menos, y el punto mínimo y el punto máximo, de tal manera tener estos 5 puntos y, y en estos diseños de superficie cada factor trabaja a 5 niveles, es lo que yo veía, ¿no? Y por ejemplo, cuando son 2 factores, tiene un valor de alfa, me parece, un valor constante, y cuando son 3 factores también asume otro valor. Ujú. Y ese era mi duda, profesor. Y bueno, ese es un factor, ¿no? La concentración de cromo. El otro factor es, por ejemplo, para un agotamiento de cromo se necesita un determinado pH. Y antes de que pueda curtirse la piel con cromo, hay una operación previa que es el piquelado, en la que se utiliza ácido y sal. Y en teoría, por ejemplo, la piel debe estar, antes de curtirse con cromo, en un pH más o menos de 2.5, ¿ya? Porque la piel tiene fibras de colágeno, ¿no? Ujú. Y estas fibras de colágeno tienen que Exacto. estar en su punto isoeléctrico, y para que lleguen a su punto isoeléctrico
que más o menos es 4.8, 4.9, porque es colágeno, es un colágeno especial. Entonces, para que llegue a ese pH, entonces el cromo, como es una base, ¿no? Es sulfato básico de cromo, entonces como que pasan transitoriamente por ese punto y logra curtirse. Entonces, el otro punto también como factor, por ejemplo, en esa experiencia que le digo, es el pH, ¿no? O sea, ya yo por la industria sé que es 2.5, ¿no? Pero igual yo quisiera optimizar, ¿no? Ya. Y bueno, el otro ya sería, teniendo dos factores, o tres factores, sería pues igual, pero el pH ya de salida, porque después de la curtición viene una etapa de basificación, ¿no? La piel debe tener, o sea, no debe tener un exceso de cromo también este, mm, externamente, ¿no? Porque si no precipita como sales, entonces se le basifica con bisulfito, con bicarbonato, ¿no? Con bicarbonato de tal manera que llegue a un pH 6, 6,5. Entonces, eh, por ejemplo, normalmente utilizan 3% de bicarbonato. Entonces, a esos tres factores y a esos puntos que trabaja la industria, a mí me interesaría, por ejemplo, optimizarlo. Y como variable de respuesta de todo ello, sería pues eh, bueno, la resistencia podría ser, pero antes de eso hay un parámetro que utilizan las empresas, que es sacan una muestra procesor de cuero, que es curtida al cromo, y lo someten en un vasito, lo someten a ebullición. Esta muestra tiene que ser medida, por decir, 1 centímetro cuadrado. Agarran con una pincita, lo ponen en un vasito con ebullición, y si ese 1 centímetro cuadrado no sufre modificación alguna, entonces quiere decir que se ha curtido muy bien, y eso le denomina la temperatura de contracción. Pero si se contrae, entonces todavía falta curtirse, ¿no? Entonces esa sería la variable de respuesta, profesor. Ya, chévere. Chéverísimo, Percy. De hecho, me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Como vamos identificando los factores, obviamente, los estás identificando a través de la experiencia que tienes, ¿no? Entonces, tenemos la concentración de cromo, tenemos el pH previo a la curtición, ¿no es cierto? Y el pH de neutralización, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres factores y Sí, profesor. ya, chévere. Y hemos identificado también los niveles de operación, que serían los puntos centrales, ¿no es cierto? Los puntos de operación normal. Entonces, referente a la industria, me dices que tenemos una concentración de 10, no sé qué unidades serán, de pronto porcentaje, de cromo, el Sí, pH de 10%, 10%. ya, 10% de cromo, el pH de 10% en función al peso de la piel, profesor, le ponen eso. ok. Está relacionado con el peso de la piel. Ya, chévere. 10%. Uh-huh. Muy bien. Entonces, en ese caso, pues ya tenemos bastante identificados cuáles van a ser los factores, ¿no? Y también tienes claro cuál es el objetivo, que es llegar a optimizar el proceso, es decir, buscar las condiciones en las cuales tú tengas la mejor variable de respuesta. En este caso estamos buscando un target, ¿no es cierto? Porque no creo que se tenga que maximizar ni minimizar la temperatura de contracción, sino que de pronto se busca un target. Entonces, ese sería el objetivo, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta, si tú me dices cómo identifico el punto máximo y el mínimo, y si es que quiero utilizar un espectro más amplio, pues yo lo que te recomendaría es que en ese caso vayamos trabajando progresivamente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que vayamos utilizando como bases los diseños factoriales y a partir de allí, pues vayamos llegando o desarrollando un diseño de superficie de respuesta, ¿no? Entonces, obviamente ya tenemos el punto central de operación.
de pronto, lo que te podría recomendar, si es que tú me dices que ya tienen, que el 10% se sabe que es suficiente, entonces lo que podríamos hacer es subirle, qué sé yo, un 25% para el nivel superior y bajarle un 25% para el nivel inferior, o un 50% y un 50%, ¿no? Yo creo que eso lo vas a tener tú un criterio mucho más claro dependiendo de, o sea, conociendo mejor el proceso industrial, ¿no? Yo la verdad con curtiembre nunca he trabajado, entonces podríamos utilizar eso como un criterio de entrada, ¿no? Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? En el primer instante no vamos a correr el punto central. ¿Por qué no vamos a correr el punto central? Porque recuerda que habíamos trabajado con un algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, en este algoritmo nos indica que alrededor del punto de operación, que es el punto central, vamos a generar un diseño factorial. Entonces, en ese diseño factorial vamos a decidir cuáles van a ser con este diseño factorial vamos a poder identificar si es que en realidad ya nos encontramos en la zona de optimización o no nos encontramos en la zona de optimización, ¿sí? Voy a poner una pizarra para ir haciendo las gráficas, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una gráfica y aquí estamos en el punto de partida, le vamos a llamar así, ¿no es cierto? Que tenemos una concentración de cromo. Voy a tomar solo 2 factores, pero esto lo podemos hacer con cualquier cantidad de factores, ¿no? Tenemos una concentración de cromo de 10% y tenemos un pH de 2.5 previo a la curtición, ¿no? Entonces, este punto central me va a servir como punto de referencia para generar un diseño factorial. Entonces, como te digo, dependiendo de tu experiencia, pues podemos decir, de pronto se ha probado que hasta con un 15% de cromo funciona el proceso y hasta con un 5% pues también funciona. Entonces podríamos incrementarle, ¿no? Como te dije, el 50% y disminuirle el 50%. Entonces con eso tendríamos un porcentaje de 5 y de 15. ¿No es cierto? Y para el pH, pues también podríamos hacer algo así parecido. Entonces, como que de pronto restarle 0.5 y sumarle 0.5, dependiendo de cómo sea el comportamiento ya en industria que se conozca, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a generar un diseño factorial y este diseño factorial va a estar en torno a este punto central, pero no vamos a correr el punto central, ¿de acuerdo? Este punto central no se corre en este momento. Simplemente vamos a correr estos 4 puntos del diseño factorial o los 8 puntos si es que es un diseño de 2 a la 3, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir este diseño? Este diseño, los resultados de este diseño nos van a permitir identificar si es que en esta zona de nuestro proceso tenemos o se ajusta a un modelo lineal, ¿no? Entonces, vamos a realizar el análisis con un modelo de regresión lineal. Si es que se produce un ajuste con el modelo de regresión lineal, entonces ya sabemos que no estamos en la zona de optimización, ¿no es cierto? Pero si es que no se produce un ajuste de este modelo de regresión lineal, pues lo que vamos a hacer es correr un modelo cuadrático. Si es que el comportamiento del proceso en esta zona se puede describir con el modelo cuadrático, entonces vamos a desarrollar el diseño de superficie de respuesta. Y ahí sí vamos a decir, antes de eso, ¿no? En este caso, pues vamos a decir que sí estamos en la zona de optimización. Uy, se me borró todo, disculpas. Entonces, aquí tenemos el punto, nuestro diseño factorial, ¿no es cierto? Los 4 puntos factoriales. Entonces, como te estaba diciendo, ¿no? Entonces, vamos a correr el análisis. Ya una vez que corremos estos 4 puntos, vamos a realizar el análisis. Si es que tenemos un modelo lineal, no estamos en la zona de optimización, entonces tenemos que realizar el proceso del algoritmo que revisamos, ¿no? Entonces voy a utilizar la metodología del ascenso más pronunciado o el descenso más pronunciado. En este caso, ¿cómo decido si es que tengo que hacer un ascenso o un descenso? Si es que yo tengo que maximizar la variable de respuesta, entonces voy a buscar un ascenso. Si es que tengo que minimizar la variable de respuesta, entonces voy a buscar un descenso.
¿de acuerdo? Entonces, tengo que aplicar esa metodología. Entonces, para ello ya vimos que tenemos que hacer una serie de corridas en orden, corridas experimentales, hasta que nos permitan llegar al punto de optimización, a la zona de la curvatura, y en esta zona de la curvatura, pues ya vamos a tener el punto de optimización, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que en este punto, cuando yo hago el análisis, sí se produce, no se produce el ajuste al modelo lineal? Entonces, en ese caso, tengo que probar con un modelo cuadrático, ¿de acuerdo? Si es que el modelo cuadrático se ajusta a estas condiciones, significa que ya me encuentro en la zona de la curvatura. Entonces, alrededor de esta zona de la curvatura, nuevamente voy a desarrollar un modelo factorial. Y este modelo factorial me va a indicar si es que en realidad, un diseño factorial me va a indicar si es que en realidad estoy en la zona de la curvatura o no, ¿no es cierto? En el caso de que tenga que cambiar. Pero si es que en el mismo punto inicial en el que yo me planteé el modelo, se ajusta ya a un modelo cuadrático, significa que este punto ya se encuentra en la zona de la curvatura. Entonces, ahí sí voy desarrollando mi modelo de optimización de superficie de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr los puntos centrales. Pues, en este caso sí corro los puntos centrales y voy a correr los puntos axiales también. ¿De acuerdo? Entonces, con toda esta información, con los puntos centrales y los puntos axiales, pues ya voy a tener suficiente información para generar mi modelo predictivo y llegar al punto de optimización. ¿Sí? Entonces, básicamente eso sería, ¿no? Entonces, la recomendación que yo te haría es que alrededor del punto de operación que tú ya lo conoces claramente, desarrolles el modelo factorial, hagas este análisis. Si se ajusta al modelo lineal, tienes que seguir buscando el punto de curvatura. Si es que no se ajusta al modelo lineal, probamos el modelo cuadrático. Si se ajusta al modelo cuadrático, ya estás en la zona de curvatura, entonces vamos corriendo los otros puntos que serían complementarios al diseño factorial, que serían los puntos centrales y los puntos axiales, y con eso ya podrías llegar a optimizar el proceso. ¿De acuerdo? Sí, profesor, necesariamente sería ese escalamiento, porque lo que usted, por ejemplo, decía, ¿no? Le podíamos dar 50% y 50% a los puntos. O sea, si yo también estaba revisando de que si es necesario o es recomendable darle a los niveles de un factor cierta equidistancia, ¿no? O sea, por decir 5 más 15 son 20, entre 2, 10, ¿no? Y el punto central estaría ahí. Y luego los niveles mínimos y máximos se pueden calcular. Entonces, ese sería el camino de repente más directo e ir y desarrollarlo, ¿no? Sí. Pero también hay, por ejemplo, algunos entendidos en la materia te van a decir, pues, esos factores que has considerado, no solamente esos afecta, te dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, nosotros quisiéramos saber, profesor, por ejemplo, qué cantidad de cromo yo le voy a meter a la piel, pero necesito saber, por estequiometría, cuánto de colágeno, o sea, cuánto de, claro, colágeno, y básicamente hay un aminoácido, ¿no? Que conforma la piel. Y si sabría eso, entonces yo podría decir fácilmente a qué esa cantidad de cromo necesita, pero es difícil, ve usted, porque la situación se complica porque otros indican, no, acá tiene que ver también la especie, ¿no? Por decir, si son machos, hembras, si son de la sierra, de la costa. Entonces ya, por ejemplo, en un estudio de este tipo, y ya no van siendo 3 factores, sino van siendo 4, ¿no? Y de repente por ahí dicen el tipo de conservación, ¿no? Si está salado, si es fresco,
Entonces ya le estoy hablando, miren, 2 factores más serían 5 y por ahí unos 6. Entonces, por eso yo al inicio, profesor, con esa curiosidad, me matriculaba al curso y también le decía, ¿no? ¿Por qué no vemos el diseño de Taguchi? Creo que ese diseño también podría aplicarse cuando hay más factores, ¿no? Sí. No sé si me podría hacer un comentario, profesor. Sí, completamente de acuerdo contigo, Percy. Verás, en este caso, cuando tenemos muchos factores, también lo que te recomendaría es que hagamos un diseño de cribado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar con los diseños factoriales fraccionados, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo 7 factores, ya sabemos que puedo fraccionarle al 50%, al 25%, al 12.5%, ¿no es cierto? Entonces, voy a disminuir de manera significativa el número de unidades experimentales que voy a requerir, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo primero. Entonces, de pronto, si es que no tengo completamente certeza de que estos 7 factores sean decisivos en el proceso de curtiembre, entonces podría empezar por ello, ¿no? Hacer un diseño fraccionado, y con este diseño fraccionado, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener información sobre los defectos principales, dependiendo de la resolución que vayamos a obtener, ¿no? Pero si queremos reducir al máximo el número de unidades experimentales, pues podríamos utilizar un diseño que tenga una resolución de 2 o de 3 y nos permite identificar básicamente los defectos principales. Entonces, identifico los defectos principales y ya sabría de estos 7 factores en realidad cuáles son significativos, ¿sí? Cuáles me están influyendo en el proceso de curtición. Entonces, esa sería una alternativa. Y luego, sí, proceder con el desarrollo del diseño experimental, ¿no? O sea, del diseño de optimización. Y la otra, obviamente, el diseño de Taguchi, que tenemos, que es una herramienta súper poderosa, ¿no? Si es que nosotros ya conocemos que estos 7 factores sí son decisivos, sí son importantes en el proceso de curtición, entonces lo que voy a hacer es identificar cuáles van a ser los factores que en realidad los puedo tomar como factores de diseño y cuáles factores los puedo tomar como factores de ruido, para tratar de estabilizar la respuesta que voy a tener en función de la variabilidad de los factores de ruido, ¿no? Entonces, de lo que me dijiste, yo entiendo que, por ejemplo, el porcentaje de colágeno que tienen va a influir muchísimo en el proceso, ¿no es cierto? Y obviamente no puedo hacer un análisis de la cantidad de colágeno de cada una de las pieles que están viniendo, porque van a venir mezclas de diferentes tipos de ganado, ¿no? Entonces, obviamente en el proceso industrial eso sería muy complicado, pero en el laboratorio yo sí podría tomar, qué sé yo, una piel de ganado representativa que tenga un porcentaje muy alto de colágeno y una piel de ganado que tenga un porcentaje muy bajo de colágeno. Entonces, en este caso, el porcentaje de colágeno lo consideraría como un factor de ruido, ¿no es cierto? ¿Por qué es un factor de ruido? Porque no lo puedo controlar en el proceso, ¿no es cierto? Como tú lo dijiste, básicamente es muy complicado llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, lo vamos a considerar como un factor de ruido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que en el ejemplo que nos propuso Marlene, ¿no? Vamos a considerar los factores que sí son importantes en el proceso. Entonces vamos a tener la concentración de cromo, el pH previo a la curtición, el pH después y bueno, cualquier otro factor que sea importante, ¿no? Que sepamos que en realidad es significativo en el proceso. Y vamos a hacer un arreglo que puede ser un factorial fraccionado de igual forma para disminuir el número de corridas experimentales de estos 5 o 6 factores que tengamos de tratamiento. Y vamos a probar con el arreglo externo, que en este caso sería la concentración de colágeno. Como tengo un solo factor de ruido, o sea, tú podrías indicar más factores de ruido, ¿no? Yo ahorita solo estoy indicando uno. Entonces podríamos probar de pronto con un nivel alto y con un nivel bajo de colágeno, pero con un nivel bajo y un nivel alto de colágeno, ¿no? Y obviamente lo que vamos a buscar aquí nuevamente es que el proceso se vea menos influenciado por estos
estas condiciones del factor de ruido, ¿no? Entonces, obviamente vamos a buscar cuál de nuestros tratamientos es el que nos va a producir una variable de respuesta más estable, sin importar si es que voy a tener un porcentaje alto de colágeno o un porcentaje bajo de colágeno en la piel que estoy curtiendo, ¿sí? Entonces, esas serían las dos alternativas. Precisamente, el diseño de Taguchi es muy útil cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, ¿no? Pero obviamente, eso te digo, tenemos que identificar bien cuáles son los factores que no puedo controlar para considerarlos como factores de ruido. Se me ocurre, por ejemplo, que además de la cantidad de colágeno, puede ser un factor de ruido la calidad del agua, ¿no? Entonces, la dureza del agua, ¿no? Entonces, tengo un agua dura, un agua blanda, obviamente el proceso no va a ser el mismo, ¿no? A menos que utilicemos un proceso previo de tratamiento de agua. Pero bueno, entonces, en ese caso, pues ya tendríamos dos factores de ruido, ¿no es cierto? El primero que sería la concentración del colágeno con dos niveles y luego tendríamos la dureza del agua, que también podríamos utilizar dos niveles, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener ya un diseño factorial de 2 a la 2 y por lo tanto vamos a tener 4 condiciones diferentes de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la condición 1, 1, aquí la 1, 2, aquí 2, 1 y acá 2, 2, ¿no es cierto? El primer nivel va a corresponder al primer factor, que sería la concentración, y el segundo a la dureza del agua, que es el segundo factor, ¿no? Entonces, aquí tenemos el arreglo cruzado. ¿Sí? Entonces, sí, el diseño de Taguchi, pues, te sería bastante útil si es que estamos completamente seguros que estos factores que estás indicando, todos son significativos del proceso. Si es que no estamos seguros, pues yo te recomendaría que hagamos un diseño de cribado y en este diseño, pues, identifiquemos aquellos factores que son determinantes en el proceso de curtición. No sé si con esto te pude aclarar el panorama. Sí, sí, está bien, profesor. Yo tenía entendido, profesor, de que el Taguchi funcionaba así como el cribado que usted dice, ¿no? Porque ahí también se podría considerar buena cantidad de factores de estudio y al hacer el análisis se podía estar sacando a los que no son significativos. Pero como usted lo indicaba, mejor es asegurarse de que sean factores ya que tengan significancia, ¿no? Y estudiarlos con Taguchi. Sí, o sea, mi recomendación sí sería trabajar en el diseño de Taguchi ya con los factores que sean significativos. Obviamente, como vimos en el ejercicio de la clase anterior también, ¿no? Sí, a través del diseño de Taguchi también podemos identificar aquellos factores que son significativos para la relación ruido-variable de respuesta y aquellos que son significativos para la variable de respuesta únicamente, ¿no? Entonces, de igual forma, podemos llegar a realizar esta identificación de cuáles factores son significativos y cuáles no. Pero sí, o sea, mi recomendación es trabajar con factores significativos, porque así reducimos un poquito el número de las unidades experimentales, pero si ustedes no tienen problema en trabajar con un poquito más de unidades experimentales, pues podrían realizar la identificación a través del diseño de Taguchi. ¿Cuál es la ventaja que nos va a permitir que nos da el diseño de Taguchi? Pues primero que nos ayuda a identificar cuáles factores son más sensibles a los cambios en las variables de ruido, ¿no es cierto? Entonces nos va a permitir identificar aquellos niveles de los factores en los cuales esta sensibilidad disminuye y tenemos un proceso más estable, ¿sí? Entonces ese es el aporte de Taguchi. Sí, profesor. Una consulta, profesor, fuera del tema, ¿se puede? Sí, claro. Ya, mire, profesor, está trabajando con un compañero, un amigo físico, y usted sabe, los físicos trabajan pues con este tema está analizando, está recogiendo datos espectrales. Por ejemplo, está trabajando con coca.
y está identificando de 3 diferentes zonas, porque según los expertos, podríamos decir los que cultivan el producto, hay diferencias, ¿no? Bueno, el principal principio activo de la coca, pues es su alcaloide, ¿no? Pero lejos de eso, el otro principio activo es el calcio que este contiene. Entonces, ellos tienen datos hiperespectrales donde, por ejemplo, para el alcaloide, el alcaloide tiene una determinada longitud de onda. El calcio igual tiene una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, ahora, en análisis de alimentos, para determinar calcio, por ejemplo, es un procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos podrían inferir sus datos o validar sus datos de que correspondería a determinada longitud de onda a determinada cantidad de calcio? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, profesor, en el caso de paltas, el análisis de porcentaje de aceite es primordial para el pago que se le hace, por ejemplo, ¿no? Entonces, para determinar grasa, el análisis es el SOCLET, ¿no? Pero en campo no puedes hacer el SOCLET, entonces lo que se hace es determinar materia seca. Y materia seca está demostrado que está correlacionado con la cantidad de aceite. Entonces, eso es lo que yo veía ahí, yo le comentaba esto de la palta, y me decía, entonces, ¿cómo se podría correlacionar estos datos hiperespectrales que ellos tienen con respecto en este caso, al calcio, profesor? No sé si haya tenido alguna experiencia o algún antecedente similar a este caso que le planteo. Ya, a ver, en este caso, yo te entiendo que ellos están haciendo me corrigen si me equivoco, ¿no? Yo te entiendo que ellos están haciendo una medición, ¿no es cierto? De dos principios activos, que en un caso es el calcio y el otro el alcaloide, ¿no es cierto? Entonces, ellos están haciendo a través de métodos espectroscópicos. Entonces, generan un espectro y ellos quieren identificar si es que esta concentración o el espectro que están midiendo corresponde al calcio o al otro alcaloide, ¿no es cierto? Sí, profesor, está bien. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, no sé cuál método sea el que estén utilizando, pero lo primero que deberían hacer es identificar si es que estamos teniendo espectros solapados, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? Cada una de las sustancias, dependiendo de la técnica en que nosotros estemos utilizando, van a producir la absorción de la luz a determinada longitud de onda. Entonces puede darse el caso en el cual los espectros estén solapados, ¿no? Entonces puedo tener el espectro del alcaloide y el espectro del calcio y el uno le está cubriendo al otro. Entonces, en ese caso, lo que tendría que buscar es una estrategia para eliminar uno de los dos y poder quedarme únicamente con la señal que me interesa, ¿sí? A ver, ¿qué alternativas tenemos en este caso? A través del diseño experimental, pues difícilmente vamos a poder lograr algo, pero con técnicas de análisis instrumental sí que se puede hacer eso, ¿no? Entonces, si es que los espectros no están solapados, entonces lo que puedo hacer es un análisis súper sencillo. Simplemente consigo un patrón de calcio y a este patrón de calcio, pues voy a realizar la medición, ¿no? Entonces voy a identificar claramente en qué longitud de onda está absorbiendo este calcio y luego cuando haga el análisis espectral del principio activo, si es que coincide, pues obviamente se trata de calcio, ¿no? Entonces primero verificar la longitud de onda en la que está absorbiendo, si es que no está solapado. Luego, lo que se hace es generar curvas de calibración. Entonces, ¿cómo se hacen estas curvas de calibración? Nuevamente, a partir
del patrón de calcio, yo voy a preparar diferentes, no sé si miden en solución acuosa, pero puedo preparar diferentes soluciones de diferente concentración. Entonces, lo que voy a hacer es medir la concentración, medir la absorbancia, la absortividad o lo que esté midiendo en función de la concentración que tengan. Y voy a generar una curva algo así. Pues, por ejemplo, aquí puedo medir la absorción que está teniendo de la muestra en función de la concentración. Y como yo tengo muestras de concentración conocida, entonces puedo generar esta curva de calibración. ¿De acuerdo? Y obviamente cuando vaya a medir la muestra problema, que yo no sé cuál es la concentración, el equipo me va a reportar un valor de absorción. Y con este valor de absorción y con la curva que yo tengo, puedo interpolar y determinar el valor de la concentración. Entonces, es la forma más sencilla cuando no hay mezclas. Si es que hay mezclas, lo que se hace es trabajar con estos. De igual forma vamos a trabajar con patrones, pero vamos a tratar de diluir un poquito para eliminar cualquier tipo de interferente que se encuentre. Entonces, a la muestra que yo voy a medir, a la muestra que contiene la mezcla del alcaloide y el calcio, le voy a agregar el patrón, ¿de acuerdo? Le voy a ir agregando el patrón en diferentes concentraciones. Entonces, le voy a poner, pues, qué sé yo, 10 mililitros, luego 20, 30, 40, 50, así, y voy a tener diferentes soluciones. Entonces, de igual forma, voy a poder generar una curva de calibración, pero esta curva de calibración, como estoy añadiendo directamente en la mezcla que tiene tanto el alcaloide como el calcio, pues me va a permitir identificar de igual forma cuál es la concentración. ¿Sí? Por eso ya son técnicas de análisis instrumental en la cual tendríamos que ir eliminando los interferentes. Cuando tenemos señales muy unidas, muy juntas. Ahorita la verdad no me acuerdo cómo se llama el nombre de la técnica, pero igual hay técnicas que nos permiten identificar cuál de los dos es, ¿no? Entonces vamos a generar mezclas con dos patrones y a partir de estas mezclas pues vamos a tratar de identificar los espectros por sí solos. Si es que están utilizando espectroscopía visible o ultravioleta. Si es que están utilizando algún otro tipo de espectroscopía, también se pueden aplicar estas técnicas, pero si es que tenemos una técnica más poderosa, pues yo le recomendaría que de pronto busque un equipo de mayor resolución. ¿A qué me refiero con eso? A que los equipos que tienen mayor resolución permiten identificar picos más finos. Entonces, por ejemplo, si el alcaloide tiene una absorción de luz, qué sé yo, a 450 nanómetros y el calcio tiene una absorción a 455, si yo estoy utilizando una técnica de espectroscopía visible o ultravioleta, no voy a poder distinguir el pico porque muchas veces se va a confundir. Pero si yo utilizo una técnica más avanzada, que tenga mayor resolución, sí voy a poder identificar claramente cuáles son los picos de cada uno. Entonces, eso sería. Sí, pero están utilizando la espectroscopía NIR. ¿Cómo? La espectroscopía que están utilizando es el NIR, profesor. Espectroscopía de infrarrojo cercano, creo que es el traducido. Ah, ya, el infrarrojo. Ya, profesor, excelente, excelente. Sí, me ha dado más o menos sí, yo veía que son técnicas más instrumentales, pero también ahí la estadística creo que tiene que ver con la correlación que debe de existir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tendríamos que tener una correlación cercana a 1 para afirmar de que la correspondencia, ¿no? Exacto, tiene la curva de calibración. Estas curvas de calibración sí tienen que ser lo más cercanas a 1 y tienen que considerar todas las incertidumbres que se encuentren en el método para que sea aplicable. Ya, profesor, más bien, como usted nos decía en la clase anterior, este es el último contacto que quizás vamos a tener y en verdad, como decía la compañera, me ha servido de mucho las clases que usted nos ha dado, por eso también le pedía de que quizás habrían casos, ¿no?
en temas de diseño de mezclas de Taguchi, por favor, nos los pueda facilitar y definitivamente quizás al margen de la administración que usted diga, podremos seguir compartiendo, ¿no? Conocimientos, experiencias en fan de mejorar, pues, ¿no? Por eso usted también es una persona que se dedica a investigar y bueno, creo que es la forma en donde todos podemos empujar el mismo coche. Gracias, profesor, más bien por las dudas. No, gracias a ti, Percy. Sí, por supuesto, no estamos aquí todos para colaborarnos y ayudarnos en los que podamos. Entonces, sí, yo gustoso de mantenerme en contacto con ustedes. Más bien, muchísimas gracias. A ver, sí, les voy a compartir algunos casos de estudio que encontré. Sin embargo, como les había comentado, este es un foro, entonces, o sea, por la administración tengo que cumplir con los requerimientos que nos hacen, ¿no? Entonces, vamos a proponer una nueva temática y, bueno, al final, sí, trabajemos con los casos que encontré. Verán, les voy a poner por acá un par de casos de aplicación que me parecieron bastante interesantes y vamos a discutir sobre estos casos, ¿no? Que igual está relacionado con el diseño experimental. Entonces, primero aquí tengo un paper que encontré, es la aplicación de diseño estadístico de mezclas para la formulación de pasta autocompactante. ¿De acuerdo? Entonces, primero, podemos ver de esto, ¿no? Que obviamente el diseño experimental se puede aplicar a cualquier tipo de industria, básicamente, a procesos o a productos, como lo habíamos hablado a lo largo del curso, ¿no? Entonces, sí tiene una aplicación bastante amplia, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros sepamos en qué entorno estamos trabajando, cuál es el objetivo y encaminemos hacia allá nuestra investigación. Entonces, en este trabajo nos dice que se estudia la constitución de una pasta autocompactante a base de materiales locales argelinos. Aquí tenemos cemento binario, bueno, y la reología de la pasta se estudia en función de la dosificación del cemento, caliza, superplastificantes y agua. La fluidez de las pastas... Compártanos, profesor, en la pantalla. Ay, no le estoy compartiendo. Discúlpame, les comparto. Sí, pero no está. Compártanos, por favor. Ya, no sé si ahora están viendo la pantalla. Sí, ya se observa, profesor. Ya, chévere, gracias. Entonces, bueno, no, aquí lo que nos dice que están midiendo, bueno, básicamente van a aplicar un diseño de mezcla para formular una pasta de cemento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos dice que las variables de respuesta básicamente que van a estudiar es la reología de la pasta en función de las variables de tratamiento que tenemos: dosificación de cemento, caliza, superplastificantes y agua. Nos dice la fluidez de la pasta así formada se deducen de ensayos de escurrimiento del mini cono y del tiempo de flujo del cono de Marsh. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a medir como variable de respuesta es la viscosidad, ¿no es cierto?, la fluidez de la pasta y las variables de respuesta que ya tenemos, ¿no? Perdón, los factores que ya tenemos. Entonces, bueno, en la parte de acá abajo vamos a encontrar el diseño experimental que ellos están utilizando. Déjenme ver por aquí. Ya. Bueno, primero aquí tenemos la tabla de los factores que van a utilizar, ¿de acuerdo? Y los niveles con los cuales se puede trabajar. Entonces, aquí tenemos la composición de las pastas estudiadas, tenemos el porcentaje de cemento, que es el primer factor que se está analizando, y podemos ver que este porcentaje de cemento puede ir desde el 100% hasta el 60%, ¿sí? La piedra caliza, tenemos la sustitución de piedra caliza, igual en porcentaje, y puede ir desde el 0 hasta el 40%. Luego tenemos el agua, que puede ir desde 0.22 hasta 0.4.
Y finalmente tenemos el porcentaje de superplastificante que puede ir desde 0 nuevamente hasta el 3%, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la característica común de todos estos tipos de ensayos que vamos a tener, los tratamientos, las diferentes formulaciones? Primero que aquí fíjense que estamos trabajando con porcentajes, es decir, que la composición de nuestra pasta tiene que llegar al 100%, ¿no es cierto? Entonces, el 100% es la primera restricción que tenemos. Entonces, la suma de estos 4 componentes va a conformar el 100% de la pasta que nosotros estamos generando, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a trabajar siempre con, con 3 variables independientes y una variable que ya va a ser condicionada, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo fijo, por ejemplo, el 90% de cemento, el 5% de piedra caliza y el 0.4% de agua, significa que la diferencia del 100% menos de estos 3 niveles que yo estoy utilizando me van a indicar la cantidad de superplastificante que yo voy a utilizar, el nivel del superplastificante, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Con cualquier otra combinación. Si es que yo ya defino los niveles de las 3 variables, pues el último nivel se va a ver condicionado, el nivel de la 4ª variable se va a ver condicionado por estos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la primera restricción, que la suma de todos los componentes tiene que darnos igual al 100%. Ahora, tenemos que considerar el resto de restricciones que nosotros tenemos acá. Entonces, podemos ver que como restricción tenemos que el porcentaje de cemento no puede ser inferior al 60%. Entonces, sí o sí, yo tengo que mantener ese 60%, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con la caliza. No puedo superar el 40%. Y en el agua no puedo tener un valor menor al 0.22 ni un valor mayor a 0.4, ¿no? Entonces, obviamente, estos límites de las concentraciones, los rangos de los factores, nos están generando restricciones a la hora de la formulación, ¿sí? Entonces, eso con respecto a los factores que están utilizando aquí, ¿no? Vamos a seguir bajando un poquito. Y aquí podemos ver que tenemos el proceso que están utilizando, ¿no? Nos ayuda, nos describe el proceso y obviamente eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, primero nos dice la preparación de los materiales, luego la mezcla de los materiales, el aspecto visual, se hace un análisis visual, las medidas en el mini cono, el aspecto visual en el tubo de vidrio y las medidas en el cono de Mars, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que ellos están utilizando. Entonces, básicamente lo que están haciendo es mezclar las diferentes composiciones que ellos tengan. Obviamente, darle un tiempo de mezcla o qué sé yo que requiere el proceso y luego vamos a medir las variables de respuesta que básicamente va a ser la fluidez, ¿no? Bueno, de hecho aquí tenemos 2 variables de respuesta que podemos ver, que es la fluidez y la otra que nos dice el tiempo de fluidez, que imagino que es el tiempo en el cual se va endureciendo la pasta, ¿no? Que son las variables que a ellos les interesa analizar. Entonces, obviamente, ellos van a buscar un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de pronto es minimizar el tiempo de fluidez y maximizar la fluidez o buscar un target para estos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues, van a aplicar el método de diseño de superficie de respuesta, ¿no? O sea, el proceso ya de optimización. Entonces, en la parte de acá abajo, pues, podemos ver el análisis que estábamos hablando, ¿no? Obviamente, en esta parte de aquí tenemos las restricciones con las cuales nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la restricción para cada uno de los componentes. Y, bueno, por acá tenemos el modelo matemático. Vamos a destacar algo de este modelo matemático. Recuerden que cuando estamos haciendo modelos de mezclas, en este caso siempre vamos a
a buscar, obviamente, que el modelo sea representativo del sistema, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros podamos generar un modelo predictivo. Entonces, este modelo que nosotros tenemos aquí, generalmente tiene que ser un modelo predictivo. Y aquí vamos a tener la variable de respuesta en función de los factores que estemos analizando. Ahora, estos factores, como ya sabemos, generalmente cuando estamos trabajando con este tipo de procesos, vamos a trabajar con factores continuos. Entonces, obviamente, el tipo de factores continuos nos van a permitir generar modelos de predicción, porque ya sabemos que si trabajamos con modelos categóricos, nunca vamos a poder generar un modelo de predicción, pero como en este caso, como estamos trabajando de una mezcla, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a tener factores cuantitativos, factores continuos, entonces sí vamos a poder generar los modelos de predicción. Obviamente estos modelos de predicción nos permiten identificar cuáles son los factores importantes, ¿no? Entonces vamos a identificar los factores los efectos principales, las interacciones, si es que hay efectos cuadráticos, y obviamente el error experimental. Entonces este es un modelo bastante completo. Bueno, aquí tenemos las matrices de ensayos y por acá me acuerdo que estaban las superficies de respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de diseños? Nuevamente, estos tipos de diseños son diseños de optimización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos permiten trabajar con superficies de respuesta. Entonces, en este caso, obviamente, vamos a tener el diseño en función de 3 variables, ¿no es cierto? Aquí tenemos la variable x1, aquí tenemos x2 y aquí tenemos x3. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos que los puntos de cada uno nos van a indicar los vértices o el valor máximo de cada una de las variables, ¿no? Y las aristas del triángulo nos van a indicar cuáles son las mezclas binarias, y cualquier punto dentro de la superficie va a ser una mezcla ternaria, ¿no? Entonces, fíjense en que a partir de este diseño, que es un diseño de mezcla, nosotros podemos identificar cuál es la zona de optimización. Entonces, en este caso, en esa variación de la respuesta... Ya, entonces en este caso lo que están buscando es maximizar la fluidez, ¿no es cierto? Entonces fíjense en que a lo largo de la superficie de respuesta nosotros vamos a poder identificar cuál es la zona en la cual se encuentra mayor fluidez. Y si es que generamos las gráficas de contorno, pues estas gráficas nos van a permitir también identificar las zonas de maximización, ¿no? Entonces fíjense que aquí hemos encontrado la zona de maximización con la mezcla de los diferentes componentes. Y en la parte de acá, pues, tenemos ya. Aquí nos está generando diferentes variables de respuesta porque estamos generando, como tenemos varios variables, factores, como tenemos 5 factores, entonces nos está indicando las superficies de respuesta de las combinaciones de los diferentes factores, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, para la combinación cemento-piedra caliza, bueno, vamos a tener una superficie de respuesta, una zona de optimización cerca de este punto de acá. En cambio, cuando tenemos la combinación piedra caliza agua, pues el punto cambia de posición, se desplaza, ¿no? Porque obviamente corresponde a otra superficie de respuesta. Ahora, lo interesante de esto es que sin importar cuál sea la forma que tiene nuestra superficie de respuesta, todos estos parámetros los está considerando el modelo que analizamos previamente. Entonces, yo puedo generar diferentes superficies para ir analizando cuáles serían las mejores condiciones de los diferentes parámetros que esté analizando. Pero en el momento en el que nosotros en el Minitab generamos la optimización, entonces en ese caso sí que
En el momento que generamos la optimización, obviamente está considerando todos los parámetros. Entonces, no es que está considerando una sola superficie de respuesta para generarnos la respuesta de optimización, sino que está considerando toda la regresión matemática con todos los parámetros para darnos el punto de optimización. ¿Sí? Entonces, aquí ya va a depender qué es lo que queremos hacer, si queremos maximizar o minimizar o buscar un target. Ese es el que le vamos a indicar en nuestro, en el programa, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la figura 4 nos dice diámetro del escurrimiento. Entonces, aquí tenemos una gráfica de contornos. Entonces, podemos identificar de igual forma en qué punto se encuentra el mayor escurrimiento, que es lo que ellos estaban buscando, ¿no? Y de igual forma, aquí tenemos una gráfica de contornos para el tiempo de fluidez. Entonces, podemos hacer un match de los dos y podemos ir identificando cuáles serían las mejores condiciones de optimización para ambos modelos, ¿no? Entonces, como les había dicho, este tipo de diseños nos permiten trabajar siempre que nosotros consideremos que las cantidades de una mezcla son importantes en la variable de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí la cantidad de cemento, la cantidad de agua, la cantidad de aditivos que yo le ponga va a ser importante en la variable de respuesta, que es el tiempo de fluidez y la viscosidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de la aplicación de los diseños de mezclas. Entonces, no sé si es que ustedes quisieran, quieran hacer igual un comentario sobre el fenómeno, el proceso que estamos utilizando, o de pronto proponer algún tipo de proceso en el cual sea útil el diseño de una mezcla. Profesor, más que una propuesta, es una consulta. Dígame. Por ejemplo, en el caso de alimentos, por ejemplo, en el de mezclas, lo hizo anteriormente en otros casos y ahora en el de cemento no lo había, nunca me había puesto a pensar en eso, pero ahora yo en el caso de alimentos, si quiero, por ejemplo, elaborar un producto determinado y quiero hacer mi análisis a base solamente de la degustación, ¿se puede hacer eso? Por ejemplo, tengo diferentes composiciones de granos. Por ejemplo, si bien es cierto, la quinoa tiene saponina, ¿verdad? Y la saponina de por sí, si tú lo comes solito, así la quinoa, en, por ejemplo, en harina es algo, su sabor es algo picante, desagradable, ¿no? Entonces, para que no se siente ese sabor, yo puedo combinar diferentes tipos de granos de tal manera que me salga un producto apropiado para el paladar. Entonces, como variable respuesta en mi cabecita yo le pongo, ¿no? Podría ser la degustación o no, necesariamente tengo que poner sí o sí una cantidad de concentración, de, no sé, me pongo a pensar en eso, por ejemplo. Ya, verás. Es una buena pregunta. En ese caso, sí podrías utilizar la concentración, pero siempre y cuando tú le des un valor la degustación, siempre y cuando tú le des un valor al sabor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú puedes generar un grupo en el cual hagas las degustaciones, ¿no? Pero generar una calificación cuantitativa. Entonces, por ejemplo, de pronto calificar el sabor, si es que es agradable o no, entonces ponerle un 5, qué sé yo. Tú podrías proponer una escala del 1 al 10 y que las personas que están participando en el test, pues, te den un valor cuantitativo. Entonces, en ese caso, sí podrías hacerlo. Ahora, si es que podemos hacer un análisis también
tipo sensitivo, no estoy muy seguro. En esos casos, por ejemplo, se puede de igual forma llegar a cuantificar, por ejemplo, si es que tienes un sabor ácido, si tienes un sabor amargo, si tienes un sabor dulce. Entonces, de igual forma, tratar de darle un valor o una escala a cada uno de estos sabores y estás generando una variable numérica como variable de respuesta y podrías medir, ¿no? Lo mismo se me ocurre, por ejemplo, con la textura del alimento, que suele ser importante, ¿no? Entonces, en la textura del alimento, yo podría, de igual forma, al grupo en el cual estoy haciendo las pruebas, pues pedirle que me den una calificación dentro de un rango. Y en ese caso, pues no tendrías ningún problema en utilizar eso como una variable de respuesta. Ok, ahora sí ya lo tengo más claro todavía. Gracias, profesor. Ya, de nada. Me alegra ayudarte. Ok, y tú, Percy, no sé si tienes algún comentario con respecto a estos tipos de diseños. Sí, sí, profesor. Más bien a mí me gustaría de repente los datos del artículo poderlos correr en el Minitab, profesor. No sé si sería mucho pedirle. Ya, me parece que sí va a ser un poquito complicado porque no creo que están todos los datos completos en el artículo, entonces sí sería un poco complicado correrlos. Sí, no están todos los datos, están solo tablas de resúmenes, entonces no contamos con toda la información. Eh, Déjame buscar y si es que encuentro un documento que tenga más datos, entonces puedo correrlos y dejarles de igual forma con un material adicional, ¿de acuerdo? Porque la plataforma, bueno, la vamos a tener activa todavía hasta el 5 de noviembre, entonces ustedes, o sea, todavía tenemos chance de ir subiendo información. ¿Sí? Ya, profesor, eso justo quería preguntarle. ¿Todavía va a estar activa la plataforma? Porque yo estaba pensando de que hoy día terminamos y hoy día se cierra también. No, la plataforma está activa hasta el 5 de noviembre, que es el día de finalización del curso. Entonces, ustedes todavía tienen chance de acceder a toda la información que está allí. Ya, profesor. Este artículo también está interesante, profesor. Súbalo. Ya, chévere, O al grupo también. ya les paso al grupo entonces. Sí, entonces, para destacar esto de los diseños de mezclas, ¿no? Lo importante, como ya vimos la vez anterior, lo podemos aplicar en muchas partes, lo podemos aplicar en muchas industrias. Se me ocurre, por ejemplo, en la formulación de detergentes líquidos, por ejemplo, que ahorita están bastante de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me importa del detergente líquido? Pues aquí podría medir la acción que tenga de pronto para, no sé, el tiempo de acción para eliminar la grasa, o podríamos medir, qué sé yo, la viscosidad también, que es importante, ¿no es cierto? O alguna otra característica que sea importante. Entonces, de igual forma, yo voy a llegar a tener un 100% de formulación, voy a tener un componente A, B, C, D, E, F, lo que sea. Entonces, a partir de este tipo de diseños, pues podemos encontrar la formulación adecuada que nos permita cumplir con los parámetros de calidad del producto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de diseños se pueden aplicar a una amplia gama de industrias. Entonces, podemos aplicar a alimentos, farmacia, podemos aplicar a productos químicos, ¿no es cierto? En general, cualquier tipo de industria que produzca algo y podamos optimizar las formulaciones, ¿no? Entonces, algo que me gustaría comentarles que es súper importante, ¿no? Si es que estamos trabajando de pronto en el desarrollo de nuevos proyectos, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en esto, se utilizan como parámetros de diseño parámetros o valores ya conocidos o utilizados tradicionalmente en las industrias, ¿no? Y como ya sabemos, no necesariamente estos parámetros van a ser los óptimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros generamos los diseños a partir de estos valores? Obviamente, cuando nosotros ya entramos en proceso de producción, vamos a tener ciertas inconformidades con el producto, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que se suele hacer?
empezamos a mover ciertas variables o parámetros de control. ¿Para qué? Para que nuestro producto salga con las características que se requieren. Sin embargo, estas correcciones ya sobre el proceso suelen ser bastante costosas, ¿no? Suelen ser costosas, son una pérdida de material, son una pérdida de recursos que nosotros nos hubiésemos ahorrado si es que utilizábamos un diseño apropiado para, un diseño experimental apropiado para desarrollar el producto, para desarrollar el proceso, considerando todas las variables, ¿no es cierto? Porque obviamente hacer un ensayo a escala piloto o a escala de laboratorio va a ser mucho más barato que realizar los ensayos ya a nivel de planta. Entonces, ese es un error muy grave que se suele cometer en nuestro medio. De hecho, si me permiten, les comparto igual una experiencia que tuve. Hace unos años yo estuve trabajando chévere. Diseño simple centroide y la función de deseabilidad en la optimización de las utilidades. Chévere. Me imagino que eso es relacionado con lo que nos estaba preguntando Marlene, ¿no es cierto? Entonces, gracias por el aporte, Percy. Ya, chévere, gracias, Percy. Como les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a trabajar en una industria en la cual nosotros teníamos, bueno, era de una industria de joyería, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente aquí teníamos muchísimos parámetros que considerar. De hecho, era una de mis primeras experiencias en las cuales yo estaba trabajando y en este caso, pues, yo todavía no tenía mucho conocimiento sobre los procesos de optimización. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como ya tenían una planta de bisutería en Colombia, esta empresa que se montó acá en Ecuador, entonces copiamos el diseño de la planta de Colombia en Ecuador. Y cuando la pusimos en marcha, simplemente no funcionaba. De Colombia nos mandaban unos parámetros, por ejemplo, para la fundición de las joyas. Aplicábamos esos parámetros aquí en Ecuador y no nos funcionaron. Entonces, ahí tuvimos varios problemas, ¿no? Entonces empezamos a hacer ensayo y error. Entonces, lo que hacíamos era ir variando la velocidad y la temperatura, o sea, ir variando indistintamente las variables que controlaban este proceso de fundición. Entonces yo tenía la velocidad y básicamente la temperatura y bueno, la adición de aditivos y otras cosas así. Entonces íbamos como que probando y generábamos, probando y generábamos, probando y generábamos. Entonces este proceso no solo que no fue muy productivo, ¿no? Pero después de un montón de repeticiones, después de varias semanas de ensayos, pues logramos llegar al punto en el cual obtuvimos un material en las condiciones aceptables de calidad, porque ni siquiera eran buenas, eran aceptables. Entonces, ¿a esto qué quiero llegar? Que si nosotros hubiésemos planificado el desarrollo de los productos ya desde Ecuador, hubiésemos podido generar un diseño experimental y con eso, obviamente, hacer el diseño de la planta y nos hubiésemos ahorrado toda esta pérdida de material y de tiempo ya en la puesta en marcha. Entonces, obviamente nosotros íbamos corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Y siempre íbamos como que cubriendo huecos y eso afectaba la productividad de la empresa. Pero ahora, con este conocimiento, o sea, con el conocimiento del diseño experimental, pues ya sabemos que nos podemos ahorrar muchos recursos si es que diseñamos bien el producto, si es que diseñamos bien el proceso en la etapa de prueba y luego, obviamente, llevamos a la escala industrial. Incluso cuando ya tenemos estos escalados industriales, ¿no? Ya está funcionando la planta, pues hubiese sido más fácil utilizar un diseño experimental para identificar las condiciones óptimas del proceso de fundición y ya no hubiésemos tenido que estar con pruebas de ensayo y error, ¿no? Entonces, probando un parámetro, viendo qué es lo que sale, probando otro parámetro y viendo qué es lo que sale. Y estábamos perdiendo material, si bien es cierto, los metales son muy reciclables, pero igual se van cargando de impurezas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se va contaminando la mezcla inicial y no es que podíamos recuperar todo en un solo momento. Entonces, ese tipo de cuestiones sí nos hacen reflexionar sobre que sí deberíamos trabajar mejor en la planificación de los productos antes de llevar a escala industrial, ¿no?
Entonces eso les quería compartir, y de hecho en esa línea de producción no solo que nos pasaban cosas así en el proceso de fundición, sino en todos los procesos, ¿no? Entonces siempre estábamos como que con ensayo y error. Pero si nosotros hubiésemos hecho en ese entonces de pronto un diseño robusto, considerando todos los parámetros que nos pueden afectar, o identificar o hacer un diseño de screening para identificar los parámetros principales y fijar con eso las condiciones de operación, pues hubiese sido otra historia, ¿no? Lastimosamente, pues de esa forma se va aprendiendo, pero cosas que nos ayudan a mejorar y aprender, ¿no? Súper importante. Ahora, pues, como les había comentado, también estábamos viendo, por ejemplo, diseños de Taguchi, ¿no? Entonces, de igual forma, encontré un artículo. Voy a compartir la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, otro artículo que encontré, que es la aplicación del modelo de experimentación Taguchi en un ingenio azucarero del Valle del Cauca. Entonces, en este caso nos dice, se muestran los resultados de la investigación en el cual se aplicó la metodología Taguchi del diseño experimental de la planta de producción de un ingenio azucarero del Valle del Cauca. El trabajo destaca la importancia que tiene el diseño experimental como herramienta estadística para el mejoramiento de procesos productivos, que va más allá del simple monitoreo impuesto por las técnicas de control estadístico de procesos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el diseño que ellos se plantearon aquí? De igual forma, aquí tenemos la descripción del proceso para entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Entonces tenemos la preparación de la caña, la molienda, la clarificación, la evaporación, cristalización y centrifugación, la refinación, el secado y empaque. Entonces, en la parte de acá tenemos cuáles son las variables que está utilizando esta investigación, los factores que están utilizando a la hora de realizar el diseño experimental. Entonces aquí tenemos la velocidad de la picadora 1, que es del factor A, que tiene 3 niveles, la velocidad de la picadora 2, que es del factor B con 3 niveles más, el ajuste de salida, que es el factor C con 2 niveles, la presión hidráulica, el factor D con 3 niveles y el tipo de corte, el factor E con 2 niveles, ¿no? Fíjense que en este caso, como en el diseño de Taguchi no generamos una superficie de respuesta, podemos trabajar también con factores que sean categóricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 factores categóricos, que es el tipo de corte, ¿no? El primero que es trozado y el segundo que es largo. Entonces, eso obviamente no le estamos dando un valor numérico, sino que lo está trabajando como una variable categórica. Entonces, los diseños de Taguchi se pueden incluir factores categóricos, ¿sí? Luego aquí nos está indicando que utiliza la segunda expresión. La segunda expresión, si nos acordamos del orden que está en el Minitab, es cuando nosotros estamos buscando una señal específica, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estamos buscando un target en la razón señal ruido, es decir, estamos buscando condiciones en las cuales podamos obtener un valor específico sin que este valor varíe mucho en función de los cambios en las variables de ruido, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí estamos considerando el factor E como el factor de ruido, que es del tipo de corte, trozado largo, y estamos generando el diseño experimental, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos generando un arreglo que es L9, que tiene 9 corridas experimentales, con 5 factores de análisis, ¿no? No, 4, 1, 2, 3 y 4 factores, ¿no? Obviamente es un diseño el que nosotros tenemos aquí de los factores, podemos ver A, B, C, D. Es un diseño fraccionado. No llega a ser un diseño completo porque en ese caso pues tendríamos un número súper grande de variables de respuesta, ¿no? En este caso estamos trabajando únicamente con un diseño fraccionado.
¿Qué más? Aquí tenemos el arreglo externo, que es la quinta variable, que es la variable que estamos considerando de ruido. Y tenemos de igual forma, ¿no? Como tenemos una sola variable de ruido, entonces tenemos el nivel inferior y el nivel superior de la variable. Y obviamente las pruebas experimentales en esas condiciones de la variable de ruido, y se nos generan los valores de las medias y los valores de del coeficiente señal ruido, ¿no? En este caso, obviamente, vamos a buscar que este coeficiente tenga un valor lo más alto posible, ¿no? Porque cuando nosotros identificamos los valores altos del coeficiente señal ruido, significa que vamos a tener procesos más estables, es decir, que las variables con las cuales nosotros vamos a trabajar no van a depender mucho del nivel de ruido que nosotros tengamos durante el proceso, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos ver que el tratamiento número 8, la corrida número 8, es la que nos está generando un mayor coeficiente señal ruido, entonces sería la que nos da las condiciones más estables. Y adicionalmente, pues podemos ver que la media de los datos nos da un 66%, ¿no? Entonces, de pronto, esa es la mejor. Pero no vamos adelantando de las conclusiones, así que vamos a ver qué es lo que estamos obteniendo acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjense en la tablita de los defectos. Entonces podemos ver el nivel, perdón, el factor A, podemos ver el factor B, el factor C y el factor D. Y los niveles y los coeficientes señal ruido, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, para el factor A es el que está más influenciado por esto, es el que es más sensible a los cambios en las condiciones de ruido, ¿no es cierto? Y también podemos ver que, por ejemplo, el máximo coeficiente se obtiene cuando este se encuentra en el nivel 3. Entonces, obviamente, vamos a tener que trabajar con el A al nivel 3, que es algo que estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, el factor A con el nivel 3. En el factor B, pues podemos ver que en el nivel medio, pues tenemos una disminución de este coeficiente. Sin embargo, no sé si es que tenemos por aquí. No, no. Ya. No tenemos el estadístico, perdón, el coeficiente de probabilidad. Entonces, en este caso, pues no sabemos si es que esta interacción, este efecto es significativo, ¿no? Pero visto por el tamaño que tiene con la relación de pues podemos ver que tenemos una diferencia de 3.5 hasta 3.2, tenemos alrededor de 2 puntos, entonces sí podría ser importante para el coeficiente señal ruido. Y de igual forma podemos ver que en el tercer nivel es en el cual se encuentra el punto más estable, ¿no? Y en cambio, para el factor D, pues vemos que el primer nivel es el punto más estable, el que va a tener menos variabilidad. En este caso, el factor C no tiene ninguna significación sobre el coeficiente señal ruido, entonces es independiente el nivel que nosotros podamos utilizar, ¿sí? Ahora aquí tenemos las fuentes de variabilidad, tabla de la ANOVA para que ya. Entonces, me parece que esta tabla de la ANOVA corresponde a las medias. No, a la variabilidad, es decir, al coeficiente señal ruido. Entonces, podemos ver de igual forma que el factor que tiene sí, el factor 1, el factor A, tiene un coeficiente de Fisher más alto, que es de 1.3. Entonces, obviamente es el que va a ser, va a tener mayor influencia, perdón, el nivel de ruido va a tener mayor influencia sobre este factor, que es lo que habíamos visto acá, ¿no? Y obviamente se lo puede identificar a través de las gráficas. Entonces, ese va a ser el factor que podremos decirlo de alguna forma que sea el más importante a la hora de homogeneizar el proceso para que la variable de respuesta no varíe en función del ruido que vamos a tener.
¿Sí? Entonces, como pueden ver, de igual forma, estos diseños de Taguchi, pues, son ampliamente utilizados, ¿no? En diferentes tipos de industria. Entonces, hemos analizado diferentes casos en los que se los puede analizar, hemos propuesto también diferentes casos, entonces, podemos ver que son bastante aplicables en este proceso de optimización, ¿no? Obviamente, estos diseños no nos van a generar una superficie de respuesta, no nos van a generar un modelo matemático de regresión, pero sí nos van a poder ayudar a identificar cuáles serían al menos la zona en las cuales se encuentran las condiciones de optimización, ¿no es cierto? Y trabajar en mejores condiciones. Entonces, no sé si es que de igual forma de este artículo ustedes tienen un aporte, alguna duda, alguna sugerencia. Ok, entonces yo creo que con esto sí vamos cerrando el curso, pues compromisos, quedo de enviarles los artículos, voy a buscar también un artículo que nos presente todos los datos para poder hacer el análisis en el Minitab y que ustedes lo puedan replicar también. De igual forma, voy a enviarles el examen con los parámetros, máximo hasta el día de mañana. De hecho, tenía que entregarlo el día de hoy, pero la verdad se me pasó, entonces para el día de mañana ya lo van a tener disponible. Y eso sería lo que tenemos pendiente respecto al curso, ¿no? Ahora, bueno, quisiera despedirme de ustedes, les agradezco muchísimo por su participación. De igual forma, si es que ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta adicional, pues ya saben que pueden hacérmela a través del WhatsApp. Y como bien dijo Percy, es importante que nosotros nos mantengamos siempre apoyándonos, ¿no? Entonces, si es que podemos mantener ese contacto y compartir información y compartir experiencias, pues sería fantástico, ¿no? De mi parte les agradezco mucho y les deseo muchos éxitos en todas las actividades que ustedes emprendan. Muchísimas gracias.